Ujú. Bueno, es bastante importante. Yo siempre lo recomiendo porque este, casi que en todo lo que uno usa hoy Excel es una gran herramienta. ¿Ok? Ajá. Igual voy a ir, vamos a ver, voy a proyectar la pantalla. En el caso de, me dice si tiene ahí la pantalla a su disposición. Sí, ahí está. ¿Ok? Igual yo voy a hacer unos cuantos datos como la vez pasada, ¿verdad? En el, aleatorios. Voy a hacer datos aleatorios que estén entre 20 y 80. Estamos hablando de un rango de 60 en buena teoría. Voy a hacer Ujú. unos 100 datos. ¿Ok? Y ahí la fórmula queda igual. Datos aleatorios entre 20 y 80. Y nada más jalé la fórmula, la arrastré para que hiciera esos datos. Cuando se hacen datos aleatorios, lo mejor es seleccionarlos de nuevo y copiarlos y volver a pegarlos, porque si yo no hago eso los datos van a seguir cambiando cada vez que yo haga enter. Entonces va, como van a estar cambiando, pues todo lo demás que uno haga también cambia. Si ven que se me pega es porque como estoy bajando un programilla se pone más lerda de lo que ya es. Simplemente copio y pego. ¿Sí? Copio y pego y ya los datos quedan, en buena teoría quedan fijos. Sin importar la cantidad de datos, bueno, no sé si en ejemplos anteriores trabajé con 60, con 50, etcétera. Pero da, da igual, igualmente Excel, la ventaja es que los ordena, los clasifica y pues hace todo lo que yo en buena teoría le indique mediante fórmulas, o en este caso lo que habíamos visto la última vez, que lo vamos a repasar, la tabla dinámica. Buenos días, Celeste. Ok, entonces, bueno, como repaso voy a, Buenos días, profe. buenos días, voy a colocar aquí en esta parte de abajo eh, lo que habíamos hecho de análisis de datos, ¿verdad? Que es para que me dé, calcule las variables estadísticas, digamos, de un solo huevazo. Y me voy a la cejilla de datos, análisis de datos, y selecciono estadística descriptiva y luego introduzco lo necesario, que en este caso, en esta ventana me solicita el rango de entrada, que vendrían a ser todos los 100 datos que acabo de realizar. Yo voy a incluir también el título, por lo tanto van a estar hasta la 101, que la primera es el rótulo. Le indico que la primera es el rótulo y que está en columnas. Le digo que rango de salida va a ser esta última celda, quiero que se vea ahí, y al final le doy check en resumen estadístico para las variables. Agrando un poquitito esto aquí y pues ahí puedo ver, me dice que tengo una mediana, o sea un promedio de 50,3, 50,4 si lo redondeamos. Como le había dicho desde un principio, el rango es 60 porque los escogí entre 20 y 80, mínimo y máximo. Y pues en teoría
yo debo tener 100 datos, que fueron los que yo calculé. Perdón, que a veces hay como gente ahí afuera, ustedes no como fijando. Eso como repaso. Ahora sí voy a realizar el procedimiento para la tabla dinámica, nuevamente como repaso. Nos vamos a insertamos la primera opción, que es tabla dinámica. Me dice que los datos, hay cosillas como que si ustedes no saben interpretar lo que hay aquí, simplemente lo que hacen es que le dan check aquí en el cuadrito azul y seleccionan. Pero en el caso mío ya yo sé que me está diciendo que de la celda A1 a la celda A102. Realmente no es hasta ahí, debería ser hasta la celda 101. Me está escogiendo hasta la 102, o sea, está suponiendo que también quiero incluir la tabla de análisis de datos, y pues no. Pero como les digo, si no están seguros, simplemente cliqueamos acá y volvemos a escoger los datos de la 101, de la A1 a la 101, que en buena teoría sería hasta aquí. Y pues que ahora sí, estos símbolos que tiene entre las celdas, los símbolos de dólar, lo que indica son constantes. Ahí son cosillas que tal vez con el tiempo van aprendiendo a interpretar. Estos dos puntos que están aquí lo que indica es como al, o sea, de la 101 a la de la A1, perdón, a la 101. Igualmente recuerden, ¿verdad? Aquí en la tabla dinámica sí o sí tiene que estar el título, la ubicación. Yo la quiero que se vea aquí en la celda B4. ¿Verdad? Ya eso va a depender también de ustedes, como quieran acomodarlo. Y pues ya tenemos insertada la tabla dinámica. Profe, una pregunta nada más, para la tabla que usted sacó abajo, seleccionó los datos, pero ¿dónde le dio para que le saliera como el cuadrito para colocarlo? Digamos, donde usted seleccionó al puro inicio los datos, es que ahí fue donde yo entré y no pude ver. Ok, eso es un repaso, ¿verdad? Ya esto lo habíamos visto. Sí. Este cuadro me estás hablando. Sí, exacto. Ok, ese cuadro tienes que ingresar a la cejilla de datos. Ajá. Y luego análisis de datos. Ok. Lo que pasa, Celeste, es que si usted no tiene activado eso, porque eso se tiene que activar, si anteriormente no lo ha activado, eso se llaman herramientas de análisis. Si no lo ha activado, revise los videos de las clases pasadas. Si aún así tiene alguna duda, me consulta. Está bien. Porque en buena teoría, si ya lo tiene activado, no va a tener ningún problema, lo va a tener así como yo. Pero si no, tiene que activarlo, y para eso tiene que irse a archivo, complementos y unas cosillas ahí que había explicado, ¿verdad? Ok, sí. Yo creo que sí lo tengo activo, voy a revisarlo. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, una vez que tengamos la tabla dinámica, pues se nos va a abrir a la derecha los campos para poder trabajar la tabla dinámica. Ya tenemos aquí identificado que tenemos una serie de números con el nombre de datos. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esto y ordenarlos por filas. Entonces lo seleccionamos, lo arrastramos y él nos va a seleccionar los datos y los va a ordenar por filas. O sea, va a colocar los datos uno por uno donde están la tabla dinámica, y lo va a ordenar cada vez que exista un dato, lo va a colocar ahí. En este caso, por ejemplo, tenemos datos, por ejemplo, si ustedes se ven aquí, en el caso mío del 30 pasa al 32, quiere decir que el 31 no existe. Entonces, si el 31 no existe, entonces no lo coloca. Únicamente va a ordenar los datos que existan, no importa la cantidad de veces que exista cada uno de ellos.
bueno, si yo quiero saber cuántos datos existen de cada uno de ellos, una vez que están ordenados por filas, simplemente esta vez los agarro, los arrastro a el espacio de valores. Ok, presten atención acá porque normalmente pasa esto. En este caso pues hay que seleccionar algunos de los datos que están acá en esta columna de sumatoria o de suma de valores y pedirle que clic derecho, pedirle que resuma los valores por recuento, porque si no va a ir haciendo una sumatoria acumulada. Entonces clic derecho, resumir valores por recuento, y ahora sí me va a contar cuántos hay de cada uno. Me va a decir que hay uno del 20, 3 del 21 y así sustantivamente. Disculpen que vaya un poquitillo medio rápido, pero eso es como un medio repaso. Ahora lo que voy a hacer es que los voy a ordenar. Yo hice un rango, ¿verdad?, de 20 a 80, quiere decir que tengo un rango de 60. A partir de ahí yo puedo decir que los puedo ordenar. Puede ser de 10 en 10, puede ser de 12 en 12, porque también tenemos su múltiplo ahí de 60 en 12, de 6 en 6 también, o de 20 en 20, pero ya serían muy pocos. Vamos a probar con 10 y con 12. Entonces los vamos a agrupar. Entonces nos posicionamos sobre esta columna en cualquier dato, damos clic derecho y seleccionamos la opción agrupar. ¿Para qué? Para que nos agrupe. Nos va a tirar esta tabla donde pues va a estar del mínimo al máximo, y en donde dice por es el intervalo que yo quiero utilizar. Por ejemplo, como les dije, vamos a ver si ordenándolos de 12 en 12 cómo se ve, y como podrán ver me salen 5 clases, o sea 5 ordenanzas, por decirlo así. Regálame nada más un pequeño segundo. Así. Entonces puede ser que tal vez esas 5 clases me sirvan. Eso va a depender mucho de cómo quiero yo ver el análisis de los datos. Ahorita lo vamos a ver, eso se va a ver reflejado en el gráfico. Digamos que esta vez los quiero ordenar, simplemente vuelvo a hacer el mismo procedimiento y esta vez le digo que me los ordene de, por ejemplo, de 10 en 10, ya no de 12 en 12. Entonces me van a salir más clases, ahora me van a salir 6. Y si yo voy bajando el número, pues mientras más bajo sea el número, más clases. Mientras más alto el número, menos clases. Por ejemplo, si yo lo hago de 20 en 20, como son 60 datos, pues me van a salir solamente 3 clases. Es, digamos, que una cuestioncilla ahí matemática. Digamos que los voy a dejar así. Voy a dejarlos así de 10 en 10 para que tenga estas 6 clases. Como verán, van de 10 en 10. Y este agrupamiento que yo acabo de hacer igualmente va a verse reflejado en el recuento de los datos, donde me va a contar cuántos datos hay, pero esta vez en este grupo del 20 al 29, que hay 14. En este agrupamiento del 30 al 39 hay 15, y así sustantivamente. ¿Okay? Ahora, a partir de aquí ya terminamos con el repaso. A partir de aquí ya les explico lo que vendría a ser ¿cómo se llama? El método para graficar. Muy sencillo. Igualmente nos vamos a ubicar en la cejilla de insertar, perdón, en la cejilla de insertar, y en la cejilla de insertar vamos a encontrar el apartado de gráficos. Cuando uno grafica, se pueden hacer de varias maneras, con y sin datos. Lo que pasa es que si uno lo hace sin datos, luego tiene que incluirlos. En el caso de nosotros, y hablo digamos del técnico en general, yo siempre tengo primero los datos antes de luego pasar al gráfico.
Acá se nos van a habilitar diferentes opciones de gráficos. Si ustedes si ustedes se posicionan sobre alguno de estos, les va a decir a qué tipo de gráfico pertenece. Vamos a utilizar este que está acá, que son gráficos de columnas, que es el que utilizamos para hacer el histograma, y vamos a utilizar el primero. Pueden utilizar varios ahí dependiendo, incluso los de 3D, pero para efectos de lo que es la aplicación y comprensión vamos a utilizar el más simple, que son los gráficos de columnas. ¿Okay? Para ello primero vamos a seleccionar los datos. Entonces, primero seleccionamos los datos. Esto que se nos habilita aquí no nos va a interesar porque ya no vamos a trabajar la tabla dinámica. Entonces seleccionamos únicamente los datos, o sea, las clases que se me forman acá y el conteo de esas clases agrupadas. Una vez seleccionado, le digo ok, hágame un gráfico de columnas. Antes de que yo le dé clic o enter, se me va a hacer un previo de cómo es ese gráfico. Okay. Así no es como debería quedar, pero es el que hay y luego tenemos que arreglarlo. Entonces vamos a ver de nuevo, seleccionamos datos, seleccionamos tipo de gráfico, el primero de columnas, y aquí tenemos este gráfico de columnas, que digamos que ya casi es un histograma. Es el que nos va a permitir ver y analizar cómo se están comportando los datos, en este caso de manera agrupada. Si ustedes ven, cada una de las barras tiene identificado en el eje horizontal, o sea en la parte X, del 20 al 29, y me va a decir que eso tiene una altura de, en este caso, de 14. Aquí este eje me indica la altura o la cantidad que tiene cada una de esas barras. El segundo me dice que tiene una altura de 15, o sea, esa segunda, que es de 30 a 39, tiene esa altura, y así cada una de ellas. Ahora, para ya trabajarlo como histograma, simplemente... Profe, una pregunta, en la tabla dinámica hay como un número máximo. Es que yo lo estaba haciendo, pero lo estaba haciendo con 2, porque el resto solamente me tira como 1. Entonces, ¿Con 2 qué? Perdón, ¿con 2 qué? No lo entendí. cuando yo le doy a agrupar, Ajá. le pongo por y le pongo 2, entonces solamente me tira 3 filas. Es que no, si le pone 2, no, pero si Pero le pongo números más altos y me tira solamente una fila. Vamos a ver si lo logro entender. Voy a hacerlo yo para ver si a usted le está saliendo lo mismo que a mí. Está bien. Ok, aquí vos me estás hablando de que aquí vos estás agrupando los datos. Si usted está haciendo lo mismo que yo, ¿verdad? Porque va a depender también si está utilizando los mismos datos que yo. Usted está utilizando datos aleatorios que estén entre 20 y 80 y está utilizando 100 datos. Estoy haciendo, digamos, lo que estoy haciendo es como con la tarea que iba de 22 a 28. Ok. Es que con la tarea, preste atención, Celeste, con la tarea es porque son diferente cantidad de datos, ¿verdad? Yo aquí estoy utilizando 100 datos y un rango de 60. Como yo estoy utilizando un rango de 60, a la hora de seleccionar el por, que es el intervalo, estoy seleccionando un submúltiplo que me permita agrupar los datos de manera ideal. Por eso es que utilicé 12 o 10, porque yo sé que 12 y 10 son divisibles entre 60, que es el rango que estoy usando. Entonces, va a depender del rango el cual ustedes estén utilizando, donde así donde así puedan utilizar un intervalo. ¿Qué rango está utilizando usted? Es que yo puse el de la tarea que iba de 22 a 28 con 100 datos. Ok, de 22 a 28 quiere decir que estás utilizando un rango de 6.
Ujú. Entonces, si usted está utilizando un rango de 6 y lo divide entre 2, le va a salir muy poquito. Entonces, tendrías que luego enviarme una fotografía para ver cómo le está, cómo le está funcionando. Pero no, yo creo que no habría ningún problema que lo divida entre 2. Simplemente le va a salir muy poquitas clases, le va a salir 6 entre 2, le va a salir 3 nada más, creo. ¿Verdad? Sí, es que, digamos, le he puesto números más altos, pero No, me sale solamente una fila. no, números más altos no le va a permitir porque si usted está utilizando 6 de rango, donde supongo que la gran mayoría está utilizando eso, así que esto va también para Sí. todos. Si usted está utilizando un rango de 6, pues únicamente va a poder dividirlo o entre 3 o entre 2 o entre 1, ¿verdad? Que son los números divisibles, ¿verdad? Ah, ok. Ahí me estoy devolviendo a la escuela, no sé si a tercero o cuarto año de escuela, ¿verdad? Divisiones. No, es que tenía esa duda, porque Sí, es que como en este yo vi que le salieron varios y a mí solamente me estaban, bueno, me habían salido tres, entonces por eso fue que si había como, no sé, pues como un límite o algo así. así no es que aquí, bueno, al principio le expliqué que lo iba a hacer así para, digamos, tener un poco más de rango y que puedan ver un poco más el agrupamiento, ¿verdad? De las clases. Pero sí, en este caso, para la mayoría, ¿verdad? Para todos, si van a utilizar si están utilizando un rango de 6 que sí, por ahí andaba la tarea, ¿verdad? Del 22 al 28, el rango de 6 únicamente va a ser divisible por 3 por 2, ¿verdad? Entonces en ese caso 6 entre 3 va a ser 2, 6 entre 2 va a ser 3, entonces únicamente les va a salir 3 clases. Por lo tanto, como únicamente les va a salir 3 clases de este lado, únicamente van a tener 3 barras o 3 columnas en el gráfico. No hay ningún problema. El asunto es que por lo menos aprendan y apliquen eso. La cantidad a veces no es tan importante como la calidad. Ok, entonces Ah, acá, okay, acá lo que vamos a hacer con este gráfico es nada más arreglarlo para que ya ahora sí sea un histograma. Vamos a dar clic acá en estos dos lugares y los vamos a eliminar. Vamos a eliminar ahí ese rótulo que no nos sirve. Vamos a eliminar esta leyenda que tampoco nos sirve, para que ya ahora sí vaya quedando lo que a mí me interesa, que es las clases con la identificación de cada uno. Voy a cerrar aquí la tabla dinámica porque eso ya no. Ok, ahora simplemente para terminar de arreglarlo voy a darle clic sobre cualquiera de las columnas y se me va a habilitar una selección para todas, o sea, se me van a seleccionar todas con estos puntitos azules que van a estar en los vértices. Quiere decir que están seleccionadas todas las barras. Si por A o por B, ahorita no va a pasar, pero por aquello, para que lo tomen en cuenta, si yo solo ocupo seleccionar una barra porque le quiero cambiar el color, que eso lo pueden hacer también, únicamente vuelvo a dar clic sobre esa barra y ahora sí solo se me selecciona una. Si solamente le doy un clic, se me pegó. Si solamente le doy un clic, que como le decía antes al compañero, estoy bajando un programa y parece que me pega un poquitillo me pega un poquitillo lo demás. Ahorita lo cierro más bien. Ya se terminó de descargar. Vamos a ver si ahora sí. Ahora sí. Si yo solo le doy clic a cualquiera, se me seleccionan todas. Pero si le vuelvo a dar otro clic, ahora sí, solo me queda seleccionada a la que le volví a dar clic. Para efectos de algún cambio particular e individual. Pero bueno, yo sí quiero seleccionarlas todas. ¿Okay? Y una vez seleccionadas todas, ahí mismo le doy clic derecho y utilizo la opción final que dice dar formato a la serie de datos. Repito, selecciono, clic derecho, y dar formato a la serie de datos. Se me va a habilitar esa partecita aquí a la derecha y lo único que vamos a cambiar acá es el ancho del intervalo para las columnas.
El ancho del intervalo para las columnas lo vamos a dejar únicamente en 1 y se nos va a hacer eso. Las columnas ahora van a estar pegaditas y ahora sí, ya esto es un histograma con las columnas identificadas con el agrupamiento de cada una. Como les dije, ya lo demás es cuestión de ustedes si quieren arreglarle algo más, por ejemplo el color, y ahí seleccionan las columnas y le cambian de color a cada una. Pero con esto que le acabamos de hacer, ven que las columnas quedan pegadas, pero no tanto. Esa rayita que quedó ahí es el 1% que yo le dejé para que no se vean tan pegadas. Pegadas, pero no tanto. Eso sería lo que les faltaría para esta semana. Profe, eso es parte de la tarea 3, me imagino, de la semana 3. Como hacer el histograma. Exactamente. Ok. Pero igual lo hacemos en el mismo documento, no hay problema. Todo en el mismo documento, no hay ningún problema. Sí, me han estado preguntando, no, todo en el mismo documento, todo para que vaya quedando, porque a mí me sirve porque toda la evidencia queda en el mismo documento. Si por A o por B alguna persona no presentó algo, bueno, y eso para el compañero, ¿verdad, Andrés? Que casualmente le sirve un chorro. Si alguien no presentó la primera tarea, pues con solamente que haga todo en un solo documento, de ahí están las 4 tareas. Correcto. Así que yo creo que mejor imposible, digamos. En este módulo no hubieron exámenes ni nada por decirlo, porque era más práctico que otra cosa. Entonces no sé, estaríamos. Si tienen alguna otra pregunta, alguna otra consulta, igualmente solamente los tengo a ustedes dos, pero realmente era eso lo que faltaba. Igualmente, si ocupa repasar alguna explicación que acaba de dar, lo estoy grabando, así que también ahorita lo subo a la plataforma. Igualmente, si hay alguna duda o algo por el estilo, por favor, ¿verdad? Para todos, sean bastante específicos a la hora de preguntarme. Si por A o por B no saben explicarse, pues me mandan una fotografía. Entonces, ya tal vez con una fotografía yo puedo entender un poquito más cómo va el asunto. Igualmente no es tan complicado. Yo sé que tal vez al principio sí, pero ya luego cuando uno empieza a utilizar un poquillo más Excel, créanme que se vuelve como un poquillo más parte de uno. También les recomiendo, ¿verdad?, en la medida de lo posible, que puedan tomar cursillos ahí. Es más, ni siquiera tienen que pagar. Muchas cosas se encuentran en YouTube y vieras que también uno aprende bastante. Depende de quién explique, porque a veces hay videos que están hechos por gente, no quiero decir nada con ninguna nacionalidad, para nada, pero a veces se encuentran unos videos de gente, por ejemplo, de España, y los españoles tienen una forma de hablar muy particular, ¿verdad? Entonces hay veces uno, para entenderles, ocupa un poquillo de como que volver a ver el video. Pero bueno, eso va a depender mucho también de qué video seleccione uno. No, por mi parte yo no tengo dudas. Ok, Andrés, igualmente ahí queda. Yo sé que Andrés no tiene, nada más lo está viendo, ahí tiene a mano, pero si no cualquier cosa, entonces... Está bien, profe, yo tampoco. Okay, no.